Bueno, fue así que una vez que nosotros estuvimos listos, llegó la época, la fecha para hacernos cargo del gobierno. Bueno, concurrí a la casa de gobierno, ahí me entregaron la banda y el bastón, como es de costumbre, y ya fui directamente al despacho. El que hizo la entrega del gobierno fue personalmente el general Farrell, que era amigo en el fondo del general, en fin. Bueno, entré por el salón largo ese de los acuerdos. Cuando llegué a la puerta de mi despacho, me encontré allí con un reporter americano de creo que era de la Associated Press, que me hizo una pregunta de esas que hacen todos los reporters americanos. Me dice: dígame, general, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando entre a su despacho? Le dije: bueno, vea, yo pienso lo primero que voy a hacer es abrir la ventana y tirar por la ventana al general que tengo adentro, porque ese no me va a servir acá. Y efectivamente, lo primero que hice fue tirarlo al general por la ventana. Eso representaba que no iba a mandar, sino que iba a gobernar. Yo siempre digo que mandar es obligar, gobernar es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Bien, con ese concepto llegamos nosotros al gobierno. Efectivamente, la primera medida que se tomaron fue designar los ministros, que eran los jefes de equipos, de los equipos de ejecución que se habían preparado. Una vez que tuvimos ya el gabinete formado, yo reuní a los jefes de equipo, es decir, ahora los ministros, y le dije: vean, señores, vayan ustedes al ministerio y tienen una semana de tiempo para desatar el paquete. Vamos a ver qué nos han dejado en ese paquete que todavía no hemos abierto. Y la próxima semana, el sábado de esta semana, vamos a hacer una reunión de gabinete, la primer acuerdo de gabinete, y en él cada uno de ustedes me va a dar cuenta exhaustivamente del estado del país a través de cada uno de los ministerios. Emplearemos el tiempo que sea necesario, pero eso es una cosa indispensable. Además se sostenía que el paquete era óptimo después de la guerra. Sí, bueno, ya va a ver usted, yo le voy a dar enseguida la estadística para que vea cómo era. Bueno, efectivamente, ellos se consultaron los grupos, porque el gobierno nuestro de entrada estaba dividido ya en los grupos: el grupo económico, el grupo social, el grupo político, el grupo cultural, el grupo militar. Es decir, nosotros trabajábamos por equipo aún dentro de como una segunda parte de la coordinación. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Ya eso nos daba una coordinación general. El segundo grado era que trabajábamos por grupos. El grupo económico que coordinaba, el grupo político que coordinaba lo político, el grupo social que coordinaba lo social, el grupo cultural Y el tercer grado de coordinación del gobierno eran los acuerdos del gabinete, donde yo coordinaba entre todos los grupos. De manera que ya desde la iniciación pusimos en marcha eso. Y efectivamente, durante esa semana yo me ocupé de revisar el plan de gobierno que traía, dividido en 4 planes quinquenales, porque nosotros pensábamos en los lejanos objetivos del país. Claro que eso no se le puede presentar al pueblo, un plan tan lejano, porque no entusiasma. En cambio, se le hacían objetivos intermedios y se hacía por avance por tramos, con objetivos intermedios, y entonces se podía cristalizar una cosa más objetiva y más real en la exposición de las aspiraciones del gobierno. Muy bien, pasó la semana, llegó el sábado,
y hicimos nuestro primer acuerdo de gabinete. En lo económico que era lo que más me interesaba, la situación del país era bastante difícil. Teníamos una deuda externa de 3.500 millones de dólares, por la cual se pagaban más o menos alrededor de 550 a 600 millones de dólares anuales de amortización e intereses. Teníamos además servicios financieros anuales cercanos a los 1.000 millones de dólares que había que pagar todos los años para dar los servicios financieros al exterior a los servicios públicos que estaban en manos de las compañías británicas o norteamericanas. Reserva financiera no existía. Como reserva financiera tomábamos nosotros los créditos de los abastecimientos que durante la guerra habíamos hecho a Inglaterra y a Estados Unidos. La balanza de pago del país era deficitaria casi todos los años como consecuencia de que la importación no estaba controlada. Cuando recibí el informe, ya comencé por darme cuenta de que existían problemas muy graves en lo económico que no me permitirían disponer de la masa financiera que se necesitaba para romper la inercia lanzándola a la acción. Bien, en esas condiciones escuché a todos los demás ministerios que resultaron ya secundarios porque el problema fundamental era poner en marcha al país, para lo cual era indispensable una masa crediticia suficiente para impulsar la acción y romper la inercia. Bueno, frente a ese problema, yo llamé a los ministros del Grupo Económico especialmente, y a algunos otros ministros que interesaban a los asuntos, y le dije, señores, tenemos aquí 1,5 metros de carpetas con nuestros planes, pero indudablemente esos planes están dependiendo de que nosotros los podamos realizar, que nosotros podamos romper la inercia que tiene paralizado al país y poner el país en marcha. Para eso necesitamos un combustible, que es dinero, pero que desgraciadamente, como se ve en la situación económica, no solo no disponemos de dinero, sino que no tenemos la posibilidad, mientras nosotros tengamos que estar sometidos a un colonialismo que es el único beneficiario de la riqueza y del trabajo de los argentinos. Muy bien, fue así que resolvimos formar el equipo nuevamente en la Casa de Gobierno, como habíamos trabajado durante 2 años y medio en el Consejo Nacional de Posguerra, y dedicarnos a full, como dicen los ingleses, al trabajo para resolver esos problemas, porque mientras no se resolvieran esos problemas, los planes no servían para nada. Llamé, me acuerdo, al secretario privado de la presidencia y le dije, esos planes los mete ahí en una biblioteca, los guarda, ya vamos a ponerlos en ejecución cuando podamos. Efectivamente, nos quedamos en la Casa de Gobierno durante una semana. Me acuerdo que vinimos a sándwiches de lomos que hacíamos traer ahí de la confitería Mayo, pero nadie se movió. En esa semana, cada uno de los equipos económicos estudió la parte que le correspondía para la solución de esos problemas. Mientras tanto, yo hacía un estudio de conjunto, es decir, del panorama total de esto, en unas monografías de 5 o 6 hojas nada más, para ser sintético y para ser práctico. Bien, después de esa semana llamaríamos al segundo acuerdo de gabinete, en el cual debían de estar resueltos todos estos problemas que por imponderables no habían podido ser previstos en el plan de gobierno, que estaba minuciosamente estudiado y minuciosamente armado, pero los imponderables, que era la situación del país que nosotros no esperábamos que fuera así, la que no nos permitía ponernos en marcha. Efectivamente, en ese acuerdo de gabinete ya llegamos con todo el problema resuelto. En primer lugar,
Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, nos debían Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital. Es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final se les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción.
Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país.